Buenos días, antes de todo muchas gracias a la organización da Mix de la UAB para invitarme a hacer esta cápsula y para poder presentar el proyecto de investigación y el mapa temático sobre los conflictos de conservación ambiental en la India. Un trabajo que hemos desarrollado gracias a la colaboración con diferentes organizaciones, comunidades locales y activistas en loco. Este mapa es parte del más grande Atlas Global de Justicia Ambiental, que es un mapa interactivo que analiza la trayectoria de más de 3.000 conflictos ambientales en el mundo. Nuestro mapa temático, intitulado Losing Ground o Perdiendo Terreno, nos revela a través del análisis de 26 conflictos de conservación en la India cómo las estrictas políticas desarrolladas para la conservación de la vida silvestre están siempre más debilitando los derechos de las comunidades indígenas y locales que viven adentro de este territorio protegido. Este trabajo se encuentra en el marco teórico de la ecología política para mostrar y analizar los aspectos de injusticia social y ambiental que caracterizan este territorio tan protegido y al mismo tiempo tan amenazado. Pues entonces, ¿qué nos cuenta esta mapa? Pues, antes de todo, la mapa nos cuenta que a pesar de los entornos político y legal hacia una gobernanza más democrática y comunitaria sobre el manejo de los recursos naturales, el gobierno indio continúa a favorecer un estricto modelo de conservación ambiental, violando leyes como la ley de los derechos forestales, criminalizando su propio ciudadano y en esta manera también intensificando los conflictos con las comunidades. Como impacto principales de estos conflictos hemos observado tres impactos principales: el desplazamiento, la continua criminalización y la militarización. En el desplazamiento hemos documentado que desde el 1999 hasta el 2019, entonces casi 20 años, se han sido desplazadas alrededor de 13.445 familias desde las 26 áreas protegidas estudiadas. En la mayoría de los casos, estos desplazamientos han sido totalmente forzados, sin ninguna consulta previa y informada, como tiene que ser por ley, generando más pobreza, más inseguridad y también pérdida de identidad y cultura. Las criminalizaciones de los activistas y de las comunidades han sido reconocidas como uno de los principales impulsores de conflicto en estas áreas, y de hecho en casi todas las áreas analizadas la población local nos ha informado de haber sido denunciado por delitos menores referidos a la conservación del bosque y haber también recibido acosos físicos y abusos, y esto más de todo especialmente en contra de las mujeres. Y por último, hemos observado también un incremento del proceso de militarización alrededor de estas áreas para enfrentar la caza furtiva. Estos procesos de militarización resultan crear espacios menos seguros para la comunidad local, generando de hecho más conflictos violentos y creando nueva área básicamente de guerra. Aparte de mostrar estos procesos violentos, el mapa también quiere ser una reflexión sobre qué de verdad significa conservación. De hecho, el mapa también nos enseña otros datos muy interesantes, que alrededor de esta área protegida también tenemos algunos proyectos de desarrollo, como por ejemplo proyectos de minería, proyecto hidroeléctrico, etcétera, que también contribuye a la degradación ambiental. Entonces, una de nuestras preguntas en esta investigación es: ¿podemos de verdad conservar continuando a destruir? El mapa podemos decir que en este entonces es también una invitación a mirar a los programas de conservación desde un punto de vista crítico, para ir hacia un modelo de conservación más holístico basado sobre la cogestión y la convivialidad, entonces tomando en consideración las necesidades de las comunidades que viven en su territorio. Porque sí, pensamos y estamos absolutamente de acuerdo que necesitamos proteger los animales y la vida silvestre, pero también es muy importante darse cuenta que esta tipología de conservación está siendo utilizada para continuar a marginalizar, expropiar y oprimir las comunidades que desde siempre han sido marginalizadas. Y entonces nos preguntamos: ¿es esta conservación o hay una otra forma de acumulación por despojo? Muchísimas gracias.